Gaby, buenos días a todos, Taide, a todas las organizaciones de la Red Nacional CONFE, a esta Asamblea Nacional, a esta reunión nacional. Es un gusto y un honor poder estar aquí con ustedes y realmente reconocer el trabajo de todas nuestras organizaciones en esta pandemia, en esta forma diferente de trabajar, en esta forma diferente de acercarnos tanto a nuestros usuarios como a la misma red y como a las alianzas y a los compañeros de las diferentes organizaciones. Realmente es impresionante el trabajo que se ha hecho a través de los webinarios, a través del trabajo con mujeres, el trabajo con padres, el trabajo, pues, en general, de atención a las personas con discapacidad y a las organizaciones. Cómo compartiendo buenas prácticas, cómo aliándonos, cómo haciendo fuerza, pues hemos podido responder y atender a las personas con discapacidad y seguir adelante con un gran corazón, con un gran espíritu, porque realmente eso es lo que nos ha dado la Red Nacional CONFE, el poder compartir buenas prácticas, el estar en momentos difíciles, el estar en momentos alegres, el poder realmente seguir adelante ante una pandemia, ante un problema tan grande, pero también con tanto esfuerzo, con tantos recursos, con tantas nuevas formas y de reinventarnos, de trabajar de una forma distinta. Entonces, yo agradezco muchísimo que todos estemos aquí presentes, que nos podamos ver, porque como bien dice Gaby, no es lo mismo nada más escuchar, que vernos las caras, que poder ver amigos, que ver gente que ha hecho tanto esfuerzo por salir adelante. No solo económicamente, que ha sido un año dificilísimo, sino también psicológicamente, porque es un peso muy fuerte, es un peso muy grande y es una gran responsabilidad la que tenemos atrás del seguir luchando por la causa de las personas con discapacidad y seguir con la educación, seguir con la cuestión laboral, seguir con la cuestión de salud, que se han hecho grandes esfuerzos por parte de la red y por parte de las personas que estamos pues viendo políticas públicas, viendo los enlaces con las diferentes dependencias y autoridades, pero sobre todo con esta unión de la Red Nacional CONFE que nos da la fortaleza para seguir adelante. Yo les agradezco enormemente y estamos aquí inaugurando y estamos presentes en esta reunión nacional. Les mando un fuerte abrazo y estoy seguro que vamos a seguir adelante. Cuenten con nosotros y contamos con ustedes. No hay nada como hacer equipo. Unidos somos invencibles, solos somos invisibles. Gaby Cámara, una amiga muy querida, ese es su lema y siempre nos lo recordaba. Y realmente es muy cierto. El hacer fuerza, el hacer alianzas, el estar siempre juntos, nos ayuda a seguir adelante. Les mando un fuerte abrazo y que esta reunión nacional sea muy provechosa para todos. Muchas gracias, Javier. Adelante, Taide. Bueno, pues gracias, Javier, Gaby. Bienvenidos todos, de verdad. Es un gusto estar aquí. Como mencionaba Gaby, ¿no? O sea, el año pasado, justo hace un año, quedamos que iba a ser toda una sorpresa, que les íbamos a preparar una sorpresa para la reunión de este año. Y pues la verdad sí ha sido una sorpresa durante todo el año. Y esta es una reunión, bueno, sumamente diferente, que deseamos sea tan cálida y tan linda como todas las que se han tenido a lo largo de los años. Creo que para esto, bueno, les hemos preparado, hay 2 eventos o 2 actividades adicionales a lo que sería nuestro congreso, en las cuales, bueno, esperemos que sean con todo. Uno es Mosaicos que nos resurgen y otro es la cata de vinos. Esto que sea con este intercambio, con este vernos de diferente manera porque es por Zoom, pero bueno, creo que nos ha generado también esta calidez y este punto que nos da muchísimo en lo personal y para mantenernos y como reforzarnos. Hay algo que sucede en la accesibilidad arquitectónica o en la accesibilidad que tanto peleamos por las personas, para las personas con discapacidad, la accesibilidad cognitiva. Y hay una cosa que se dice y es tan importante llegar al destino como volver al origen. Y creo que ese es un tema que de repente si lo sacamos de la accesibilidad en donde nos queremos movilizar en los espacios, en donde hablamos de que somos todos CONFE, en donde vamos, trabajamos, desarrollamos, pero siempre podemos volver a este origen, volver a esto, que es este sentido de pertenencia.
y que considero que en este año ha sido algo que se ha reforzado, algo que siempre nos ha permitido estar. Y como ejemplo de esto, a lo mejor me gustaría decir que tenemos el proceso que se llevó con el INEGI, y eso es parte de lo que tendríamos como regreso a nuestros orígenes. Y este proceso en el INEGI, lo valioso y por lo que llegamos a algo es porque siempre nos mantuvimos como red y porque trabajamos como sociedad civil fortalecida y en conjunto. Este proceso que de repente cuando vemos hacia atrás el tiempo, que ahorita que decía Javier, dice sí, INEGI empezamos en 2017, o sea, los procesos de incidencia que ha logrado la red, creo que es lo valioso. En 2017 empezamos con el participar, cuando nos enteramos en una consulta pública, cuando nos dijeron que iban a eliminar del cuestionario básico el tema de discapacidad, ¿no? Entonces, ahí fue empezar en el 17 con meternos a la página y poner el no, que discapacidad quede en el cuestionario básico y el ampliado. Eso fue desde fines de 2017. En el 2018 fueron reuniones siempre con la representatividad de todas estas 114 organizaciones, que eso es de verdad lo que fortalece y lo que en conjunto logramos. 18 fueron reuniones, fueron promover en medios de comunicación, en redes, y cambiar esta percepción del INEGI de considerar únicamente el tema de discapacidad en el cuestionario ampliado. En el 19 hicieron sus pruebas. En el 20, nosotros como red también, lo que hicimos fue fortalecer que las personas votaran. O sea, dices, bueno, ya promovimos que estuvieran los dos cuestionarios. En el 20 apoyamos a que lleguen estos cuestionarios a ser aplicados y a que las personas con discapacidad nos sumemos. Y gracias a este proceso que como sociedad civil en conjunto logramos, en el 2021, ahora sí que acaban de salir las cifras, y el 16.5% de la población tiene algún tipo de discapacidad o limitación. Y aquí es cuando vemos de repente los esfuerzos que pueden ser pequeños. En el 17 empezamos con un correíto, con una llenada de una encuesta. En el 20 todas las organizaciones mandamos opiniones, fortalecimos con cartas y logramos que en el 21 tengamos ya los resultados de este censo. Y ese para mí es el valor tan grande que tiene esta red. Entonces, de verdad, encantada en que cada quien trabajemos en nuestras trincheras, en nuestras áreas, pero siempre con la certeza de que el origen de CONFE somos todos y que estamos bienvenidos para estar siempre aquí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por todo el valor de su trabajo durante este año, que fue un poco extraño, y por lo que nos falta, que, bueno, empecemos ahorita y continuemos con todo lo que es esta reunión nacional y con los compromisos a los que podemos asumir para este 2021. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Sí, Elsa, adelante. Gracias, Taide. Bueno, pues gracias por la solicitud de participación en esta reunión. Reuniones que nos han enriquecido bastante. Yo como parte de la dirección de una asociación que se llama Jóvenes Emprendedores de Saltillo, pues me toca ahora pues platicar un poquito. Quisiera yo empezar con este dicho que dice: la vida es un 10% lo que sucede y un 90% cómo reaccionas. Pues esta es una frase de Charles Window y pues viene muy fuerte para este año, ¿verdad? El año pasado estuvimos ahí muy contentos, de repente nos llega
estábamos sentados y nos llega esta novedad y al regresar a nuestras ciudades pues ya no había nada. Nosotros lo que les quiero platicar un poquito, nosotros tenemos jóvenes de edad de 18 años y trabajamos lo que es la capacitación laboral. Todos estábamos asustados, no sabíamos qué era lo que iba a pasar, nos decían que dentro de 15 días esto ya se iba a organizar, a solucionar. Pasaron meses y ya pues tenemos un año, ¿verdad? Y el objetivo de nosotros, pues nosotros sentimos que se nos iba de las manos, dejamos de trabajar, dejamos de tener a nuestros muchachos cerca, las familias, pero bueno, nos tuvimos que reorganizar, tuvimos que aprender, tuvimos que romper con muchos esquemas porque pues nuestros muchachos y nosotros venimos de una escuela tradicional en la que no empleábamos estos medios de telecomunicaciones y ellos de alguna manera pues contaban con un celular, en casa se cuenta con papá y mamá o hermanos que tenían estos celulares y pues empezar a utilizarlos para estar en contacto con ellos. Trabajamos y nos fue bien, la verdad, sí tuvimos respuesta, pero sí tuvimos que reorganizar y empezar a llamar la atención a estos medios, de que ellos los utilizaran, fortaleciendo capacidades básicas de ellos, como la atención, la memoria, la concentración, ¿verdad? Primero. Después ya se acostumbraron, nos esperaban, hacíamos así nuestras juntitas de Zoom también y era la manera en que nos empezamos a fortalecer, porque el reto era permanecer. Ese era el reto que nosotros teníamos, permanecer unidos. Y de alguna manera, permaneciendo unidos, pues esto iba a funcionar y teníamos que hacerlo. Y bueno, aprendimos sobre la marcha y empezamos con los webinarios, con ustedes, con Confe, y pues esto nos fortalecía. Veíamos también cómo algunos autogestores y todo, ellos eran capaces de hacer todo lo que hacían y nosotros empezamos a trabajar con nuestros muchachos a distancia. Dentro de los retos, ¿verdad? También, pues se viene un problema económico también para nuestras asociaciones, en especial la de nosotros también, porque pues se dejan de percibir ingresos, se deja de hacer la productividad que ellos tenían para subsistir, como nosotros los alentábamos al darles a ellos su remuneración económica cuando hacíamos algún trabajo, elaborábamos algún producto, nosotros salíamos a la venta y se les daba a ellos. Pues también era una forma en la que pues todo se detiene, pero bueno, nos dan la sorpresa y ahí es donde nosotros nos llenamos de mucho entusiasmo. Empiezan ellos mismos, profe, maestra, ¿se acuerda de las pulseras? ¿Se acuerda? Ya las hice. ¿Se acuerda de las? Ya los hice. Yo hice esto, yo hice lo otro y empezaron ellos a resurgir. Y eso para nosotros pues fue ver el resultado de lo que nosotros siempre estuvimos trabajando, hacer jóvenes emprendedores. Nos llenó de gran satisfacción que ellos dentro de sus casas, obviamente con la familia, volvieron a emprender, volvieron a salir adelante y pusieron en práctica todo lo que nosotros habíamos trabajado durante años. Nosotros somos una asociación que empezamos en el 2010, en el 2013 nos adherimos a Confe. Y bueno, quiero terminar con esta frase, esta reflexión donde dice, confiamos plenamente que cada familia, con el asesoramiento de la asociación, seguirán sosteniendo las rutinas familiares y cuidado de nuestros jóvenes emprendedores, destinando tiempo al entretenimiento sin descuidar la formación y la capacitación laboral, en nueva modalidad de trabajo con las herramientas que cuentan en sus hogares, porque sabemos que toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Ahora le vamos a dar la palabra a Guadalupe Gracia, que ella representa a la organización COPITL en Tlaxcala. Adelante, Lupita. Sí. Ya, maestra.
Buenos días, estimados compañeros directivos, maestros y familia integra la red Confe. Hoy miércoles 10 de marzo de 2021 no es Guadalupe Gracia Hernández, 21 años. Pertenezco a Copia la Escala. En este periodo, la pandemia para nosotros, las personas con discapacidad intelectual, ha sido difícil. Hemos tenido que llevarnos y cuidar a nuestras familias. Mi trabajo que sean hechos y Confe juntos con la red de naciones ha sido un gran motivo para seguir todos adelante. Los webinarios, prácticas y Confe organiza son unas herramientas importantes para seguir creciendo. También han intentado y cómo vivirnos para pandemia, ya que somos para nación hambre, que queremos vivirnos específicos. Hacemos, entrenamos a todas las elecciones, no trabajamos por y para las personas con discapacidad. Yo, Guadalupe Gracia Hernández, nación, doctoras, gestores, alza la voz para que sigamos siendo escuchados, accesibles en estos periodos, tiempos de pandemia, y sigan viéndose nuestras capacidades, necesidad.
nuestros derechos, la garantía, la vida, inclusión social y moral, derechos a la salud. Muchas gracias. Y ya. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Guadalupe. Realmente este mensaje que además tú dices de que su voz sea escuchada, muchas gracias por recordárnoslos, Guadalupe. Gracias. Bien, pues con esto estamos cerrando nuestro programa de inauguración. Veo que ya hay más personas que estamos conectadas en este momento. Y bueno, pues nos da mucho gusto claramente que estén respondiendo de esta manera a la convocatoria de estar en este formato virtual. Bien, pues en el programa tenemos la invitada que hoy nos acompaña, que es la maestra Lourdes Sanz Moguel. Ella nos va a dictar una videoconferencia que se titula La confianza social y las capacidades resilientes como base del trabajo de las organizaciones en el contexto de la pandemia por COVID-19. Aunque es muy probable que varios de ustedes la conozcamos y que conozcamos también su trayectoria, pues quisiera decirles que acabo de borrar su semblanza. Por darle clic, acabo de borrar tu semblanza, Lulu, discúlpame, por favor. Así es que, bueno, pues yo te voy a pedir que más bien tú me ayudes a presentarte. Les decía que, y pues seguramente que la conocen, el CEMEFI es una organización a la cual CONFE pues ha acudido en múltiples tareas, ¿no? Que hemos colaborado juntos y nos honra muchísimo que empecemos nuestro programa de conferencias con tu participación, Lulu. Entonces, ayúdame, por favor, un poco a completar, más bien a presentarte y decirnos quién eres. Gracias, De Lulu. acuerdo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Pues yo soy Lourdes Sanz Moguel, soy directora de filantropía en el CEMEFI. Mis estudios son primero la licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana. Después tomé 3 maestrías, una en comunicación en la Universidad Panamericana, una en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental y una en psicoanálisis en la Universidad de León en Barcelona, España. Entonces, bueno, mi trayectoria ha sido por esta parte de recursos humanos y pues varios diplomados en derecho laboral, en administración de instituciones, en fin, un poco por ahí mi trayectoria laboral ha sido, salvo pues unos cuantos años que estuve en el sector privado, en organizaciones de sociedad civil, y en CEMEFI tengo ya 19 años de estar colaborando. Entonces, bueno, pues hay muchas caras conocidas. Muy probablemente algunos de ustedes han tenido oportunidad de estar en nuestros eventos y nos conocemos también. He tenido oportunidad también de participar en los eventos de CONFE varias veces. Entonces, pues me da muchísimo gusto estar aquí. Y voy a compartirles mi pantalla. Les voy perdón, preparé una presentación y nada más déjenme hacer todas las cosas técnicas aquí para que puedan verla todos. Listo, me parece que ahí la están viendo, ¿no? Entonces, bueno, la invitación fue a hablar sobre la confianza social y las capacidades resilientes. Y quiero invitarles a que analicemos la problemática actual, que ya de todos modos está mencionada y todos la conocemos, pero de algún modo retomar este tema, ¿no? Entonces, en primer lugar, la pandemia, que tiene una afectación a la salud física, pero también a la salud emocional de todas las personas. Entonces, esto lo hace más difícil en la parte social.
pero va aunado a una contracción económica y entonces está afectando a la estabilidad económica tanto de personas como de organizaciones. Ha crecido el desempleo y les cuento, desde ahora que hicimos el año pasado una encuesta con las organizaciones, estamos haciendo una nueva este año y les invito a responderla, después les voy a dar el dato, pero el 92% de las organizaciones que encuestamos pues reportaron disminución de ingresos, ¿no? Las decisiones políticas son contradictorias, de repente vemos cosas que creemos que favorecen pues estos efectos de la economía y de la salud y de repente hay otras decisiones que no entendemos. Esto genera tensión social, inseguridad, violencia, impunidad que van creciendo y desde luego la pobreza, la marginación y la exclusión siguen siendo temas muy importantes y agudizados por la problemática que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el resumen y quisiera recordar con ustedes, probablemente ya han visto este cuadro que promovemos desde CEMEFI para poder entender dónde estamos ubicadas las organizaciones. Entonces, partimos del tema del Estado-Nación, es decir, pueblo, territorio y gobierno, ¿no? Entonces, tenemos por una parte al gobierno, con sus tres poderes y en sus tres niveles, y por otra parte al pueblo, que sería la sociedad civil, y que la sociedad civil nos organizamos de una manera lucrativa y de una manera no lucrativa en términos de la economía. Importante subrayar que la diferencia entre lo lucrativo y lo no lucrativo es lo que hacemos con los remanentes, es decir, las utilidades en las empresas se reinvierten se reparten entre los accionistas de la empresa y las utilidades en el sector no lucrativo se reinvierten. Esto es importante porque nuestro sector es muy incomprendido. En general pensamos en el sector de sociedad civil y entonces la gente piensa que debe de ser gratuito, que la gente que trabajamos en este sector a lo mejor tenemos que ganar menos o pues no sé, tener artículos que son de segunda o de tercera en nuestras organizaciones o para atender a nuestros destinatarios. Y eso pues es un error. Dice siempre Jorge Villalobos que el ser no lucrativo quiere decir que somos organizaciones sin ánimo de lucro, lo cual no significa que sea con ánimo de pérdida. Entonces, bueno, esa es la diferencia fundamental entre una y otra. Y tenemos las empresas que sí reparten sus utilidades y enajenan el capital. Y el tercer sector o sector no lucrativo, que es donde lo que hacemos es reinvertir para que nuestra organización crezca, para llegar a más personas, etc. Y en el sector no lucrativo están las asociaciones religiosas, también están pues las asociaciones de autobeneficio como los clubes o los colegios, están también los partidos y las organizaciones políticas, y estamos las instituciones que damos servicio a otros. Esta es la parte más amplia del sector no lucrativo y es este sector filantrópico o de servicio a terceros, donde nos ubicamos pues los que estamos aquí y que podemos ser una fundación donante si tenemos un patrimonio propio, podemos ser una asociación operativa si trabajamos en brindar servicios o productos directamente a la población que atendemos en nuestra causa social, y las instituciones de servicio al sector, como por ejemplo el CEMEFI, es decir, que promovemos el trabajo del sector o el ecosistema o mejores condiciones, etc. Y finalmente tenemos pues a la sociedad civil no organizada, es decir, los ciudadanos, las iniciativas individuales, incluso los colectivos o los grupos que se forman de repente, pero que no tienen una constitución legal, ¿no? Bueno, y así como tenemos esta parte de las organizaciones de la sociedad civil, vale la pena pensar cuáles son las funciones que tenemos. Entonces, lo que hacemos es que proveemos servicios,
promovemos participación de otros ciudadanos en nuestra causa social, llevamos adelante los valores de nuestra comunidad, promovemos que haya cambios y también generamos empleo. Por otra parte, las características de estas organizaciones es el que somos privadas y voluntarias, no somos parte de ningún gobierno, nos gobernamos a nosotras mismas a través de nuestros consejos o patronatos, no distribuimos remanentes, que es lo que nos hace ser no lucrativas, tampoco hacemos proselitismo ni religioso ni partidario y tenemos una constitución legal. Y más que solamente las funciones o las características, ahorita nos acaban de explicar, tenemos un impacto sociopolítico. Es muy importante lo que hacemos para la construcción del bien público. Atendemos problemas a los que no llega el gobierno y vamos luchando porque el gobierno vaya abriendo esos espacios. Esto es particularmente importante en CONFE y toda su red, ¿no? Somos también un laboratorio social, exploramos soluciones y una vez que esas soluciones vamos viendo que dan resultado, pues se pueden escalar a nivel gobiernos para convertirse en política pública o en algo más grande, ¿no? Ofrecemos respuestas ágiles y flexibles que son eficientes y son eficaces y jugamos un rol de complementariedad con los gobiernos. Es decir, ninguna organización de sociedad civil va a tener nunca el poder económico o político para solucionar un problema nacional importante, pero sí tenemos un rol de complementariedad porque vamos hacia otros temas, hacia otros problemas y llevamos la voz de la ciudadanía a los otros sectores, al sector de las empresas y al sector de los gobiernos. Y en ese sentido, conformamos un equilibrio entre el poder político y el poder económico, porque no perseguimos ninguno de estos dos poderes, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos en el escenario actual estas organizaciones de la sociedad civil? Actualmente en México tenemos 45,901 organizaciones que están constituidas y que o son donatarias o cuentan con CLUNY o las dos cosas. 9,601 de estas organizaciones cuentan con la deducibilidad, es decir, son donatarias autorizadas. Como ven, el número es muy pequeño si pensamos en todos los retos que tenemos a nivel nacional y todo lo que tenemos que construir y trabajar. Un porcentaje muy importante depende de donaciones, es decir, no tenemos una amplia diversificación de ingresos y eso nos limita. Y además, un alto porcentaje está enfocado en acciones de asistencia tradicional. Son 6,000 las donatarias de las 9,000, las que están enfocadas en acciones asistenciales, lo cual limita también la incidencia en otros temas, pues relativos a la defensa de derechos humanos y otras causas que están ahí. Estamos, digamos, cortos en otras causas también, ¿no? ¿Cuáles son las principales problemáticas que estamos identificando para las organizaciones precisamente en la actualidad? Todo lo que ha ocurrido con la pandemia, etcétera, ¿no? En primer lugar, pues la disminución de los ingresos, tenemos menos donantes y tenemos menos voluntarios también trabajando en los programas, sobre todo de manera presencial, porque ya no podemos tener voluntariado presencial, entonces ha crecido muchísimo el voluntariado virtual, pero desde luego no llegan a los números que teníamos de voluntariado presencial. Hay modificación o cancelación de programas y proyectos en la mayoría de las organizaciones. Estamos trabajando todos también para podernos adaptar y responder a las necesidades actuales, pero también la capacidad de atención está rebasada, porque las necesidades han crecido muchísimo y han crecido de formas que son diferentes, que no estamos probablemente preparados para responder ante ellas en muchas ocasiones. Y desde luego la falta de capacidades tecnológicas, todos las hemos tenido que desarrollar. Sin embargo, pues tiene todo un periodo de aprendizaje, tiene también un costo económico, entonces pues eso va dificultando, ¿no? ¿Qué hacemos para enfrentar estas problemáticas y estos desafíos? Bueno, en primer lugar tenemos que contar con información. Tenemos que regresar
a nuestra causa y a nuestro entorno y conocerlo mejor. Tenemos que reinventarnos en muchos aspectos, pero sin perder nuestro objetivo y sin perder nuestra identidad. Tenemos también que identificar y valorar las aportaciones y la diversidad de quienes se vinculan con la organización más que nunca ahora. ¿Qué otros talentos, qué otras aportaciones, qué otras formas de sumarse a nuestra causa? Y tenemos también el reto de continuar con nuestras operaciones a través de incrementar la confianza en nosotros, de comunicarnos de una manera mucho más eficiente porque no lo estamos pudiendo hacer presencialmente, y el tema de la resiliencia, ¿no? Que es un desafío, la resiliencia como tal, la tecnología, la construcción de alianzas. Muchas organizaciones estamos buscando aliarnos con otras, pero hay que aliarnos de una manera sólida y hay que ver cómo le hacemos para lograrlo. Y también tenemos una realidad diferente que llegó para quedarse y tenemos también que caminar hacia allá, hacia la respuesta a esa realidad. La incidencia que logremos y los resultados de nuestro trabajo están vinculadas al reconocimiento de nuestras aportaciones. Es decir, tenemos que hacer todo esto, pero tenemos al mismo tiempo que incrementar la visibilidad de lo que hacemos, porque solamente así vamos a poder cambiar las cosas. Y bueno, esto es claro, lo acabamos de ver en lo que nos compartían en la inauguración. Comparto con ustedes esta frase que me gusta mucho y creo que aplica a la situación actual y pues a muchas situaciones en la vida, quizá particularmente en la causa de ustedes de CONFE. Y es esto: no puedes detener las olas, es decir, no podemos cambiar la realidad, pero puedes aprender a surfear. Es decir, hay que conseguirnos, armarnos, crearnos una tabla de surfing que nos permita ir pues pasando esas olas y pasándolas con bien. Y esta tabla de surf que les propongo es un modelo de sostenibilidad integral. Cuando pensamos en la sostenibilidad, casi siempre pensamos en los recursos económicos. Pensamos inmediatamente en que hay que conseguir dinero, pero la aproximación que queremos ponerles aquí es más amplia y por eso la parte de integralidad. ¿Qué es la sostenibilidad o qué les queremos proponer que tomemos como una definición de sostenibilidad? Y es esto: la capacidad de nuestra organización de tres cosas. Primero, permanecer en el tiempo, es decir, no desaparecer, es todo un reto ahorita, pero además adaptarnos y responder de manera adecuada a cambios y expectativas, y crecer en los alcances, logros e impactos. Es decir, estamos hablando de que nuestra organización es sostenible de una manera integral si logramos estas tres cosas: permanecer, adaptarnos y crecer. ¿Y en qué se basa esta capacidad? ¿Cómo le hacemos para llegar a eso, no? Entonces, lo primero es ver cuál es el valor agregado de nuestra acción como actor social, qué es lo que estamos llevando a la comunidad y cómo vamos a lograr que estos bienes públicos y colectivos respondan a las necesidades y problemáticas sociales de la realidad actual. Entonces, lo primero es revisar el qué es lo que estamos haciendo y asegurarnos de que ese qué realmente está respondiendo y está trayendo un valor agregado. Pero no basta con que tengamos claro qué vamos a hacer. Es importante que también nos vinculemos con otros grupos, con el entorno, con las autoridades, con la academia, con otras organizaciones, con otras causas, con los vecinos. Es decir, ¿con quién vamos a hacer esto? No solamente qué vamos a hacer, sino con quién lo vamos a hacer, más allá de nuestra propia organización y de nuestros propios destinatarios de servicios, miembros de nuestro consejo, los que están, digamos, en el entorno inmediato de la comunidad en la que estamos trabajando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es decir, que seamos buenos en lo que hacemos, que logremos resultados, que cambiemos realmente las cosas. Y es construir un cómo, con metodologías, con tecnología,
con trabajo de las personas, de los voluntarios. Finalmente, el poder proseguir nuestro trabajo sin interrupciones, y esto es, ¿con qué? ¿Con qué recursos? Pero fíjense que los recursos quedan hasta abajo. Lo primero es, ¿qué hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y el último escalón son los recursos. Y normalmente en nuestras organizaciones pensamos al revés. Decimos, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en conseguir dinero. Y ya dependiendo de la cantidad de dinero que consigamos, entonces hacemos las cosas. Tendríamos que ir al revés, partir de qué es lo que hacemos. Y esto nos habla del primer pilar de la sostenibilidad integral, que es la sostenibilidad conceptual y metodológica. La segunda, ¿con quién lo hacemos? Y estamos hablando de tener una sostenibilidad en lo social y en lo político. Y no me refiero a lo político partidario, me refiero a lo político en el sentido de la incidencia en el espacio público, de llevar nuestra voz también allá. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que ver con la sostenibilidad institucional y tiene que ver con nuestros órganos de gobierno y con nuestro equipo operativo y con nuestros escritorios y con nuestras computadoras y nuestras labs y nuestros softwares. ¿Y con qué lo hacemos? Ahí sí, ya hablamos de la sostenibilidad financiera. Entonces, este concepto de sostenibilidad integral que les propongo tiene estos 4 pilares en los que tenemos que trabajar para fortalecer a nuestra organización. Y lo primero sería, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a responder a las necesidades? Bueno, en esta encuesta que hicimos el año pasado, encontramos que el 94% de las organizaciones que respondieron tienen alguna manera de acercarse a la comunidad para conocerlos. Sin embargo, solamente el 39% de ellas tiene alguna herramienta que permita hacer un diagnóstico. Y en este sentido es importante que podamos captar la información, analizarla y procesarla. Si solamente preguntamos, pero no hacemos nada con esas respuestas que tenemos, tampoco vamos a poder implementar otras soluciones. Entonces, la sugerencia es ver cuáles son los activos recursos y liderazgos que hay en la comunidad, cuáles son las fuerzas sociales, las económicas, las medioambientales, las políticas, cuáles a favor de nuestra causa, cuáles en contra, pero toda esta información hay que procesarla, hay que analizarla, hay que utilizar herramientas tecnológicas probablemente para hacerlo y tener los datos duros, tener la parte cualitativa y entonces sí, anticipar e identificar cuál es el área en la que estamos trabajando y cuál es exactamente el valor agregado que estamos ofreciendo y que responde a esas necesidades, ¿no? ¿Y cómo respondemos? Pues hay que conocerlas primero y luego pensar cómo las voy a cambiar. Y si cambio qué cosa, logro esto que quiero cambiar y por qué, ¿no? Identificar los modelos de intervención, cuál es la metodología que me va a llevar a lo que espero cambiar. Hacer mi planeación, mi programación, mi presupuestación, tener claro cómo lo voy a medir, qué resultados quiero obtener y cómo lo voy a medir, cómo va a ser esto un proceso de mejora continua y ser flexible también con mi estructura operativa. Esto me lleva de nuevo a la sostenibilidad conceptual y metodológica, que parte del concepto de la institución, mi visión, mis valores, mis objetivos, la causa a la que atiendo, la población a la que atiendo, y que tiene que estar sostenida pues por este diagnóstico, por el mapeo de actores, por mi teoría de cambio, por la forma como mido mis resultados y cómo me doy cuenta si esos resultados son de mi organización por mi trabajo o pasó algo más, ¿no? Entonces, si me puedo atribuir o no estos resultados. Ese es el primer pilar de la sostenibilidad, el qué hacemos. El segundo, ¿con quién lo hacemos? La sostenibilidad social y política.
En la encuesta encontramos que la mayoría de las organizaciones, a partir de la pandemia, empezaron a buscar nuevas relaciones, a crear alianzas o al menos espacios de colaboración con otras organizaciones en primer lugar, pero también con otros grupos. Necesitamos relacionarnos con los demás, les decía, y promover un sentido de pertenencia de estos grupos con nuestra causa. Esto es lo primero, contagiar el entusiasmo de nuestra causa social. Y para eso necesitamos conocer a estos actores. Entonces, bueno, pues analizar las áreas de interés, cuáles son sus características, cuáles son sus estilos, y entonces construir una forma de acercamiento, toda una estrategia. ¿Cómo voy a platicar con quién primero, con quién después? ¿Quién tiene más influencia en mi organización? ¿Quién tiene menos, no? Pensar en proyectos conjuntos, generar alianzas, pero alianzas donde claramente sepamos cuál es el rol de cada quien, qué aporta cada quien, cómo vamos a gobernar esa alianza y cómo vamos a evaluar lo que hacemos con la alianza. Y desde luego también buscar vinculación con gobierno para que nuestras propuestas puedan sumar a la agenda pública. Entonces, hay al menos que identificar con quién tendría yo que relacionarme para poder llegar hacia allá. Lo segundo es la confianza y que es parte de lo primero que me pidieron en esta charla del día de hoy. Y esa confianza y esa legitimidad solamente la construimos en la medida en que somos transparentes y rendimos cuenta. Entonces, probablemente muchos de ustedes ya tienen la acreditación en institucionalidad y transparencia o algún sistema semejante. Esto desde luego contribuye a la confianza. Tenemos que rendir cuentas. La rendición de cuentas fortalece nuestras relaciones. Es importante esto que les decía, que las alianzas tengan claridad de qué hacemos cada quien en la alianza. Y por otra parte, que generemos estrategias de comunicación para poder decir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos logrando, cómo usamos los recursos. Esta rendición de cuentas la tenemos que comunicar y la tenemos que comunicar hacia afuera, pero la tenemos que comunicar hacia adentro también. Todos los colaboradores y voluntarios de nuestra organización necesitan conocer lo que estamos haciendo y lo recomendable es que podamos convertir esta rendición de cuentas en un valor institucional, que nos movamos a través de la rendición de cuentas, tengamos desde luego nuestro informe. Esto es lo que nos hace sostenibles en el aspecto social y político, es decir, con quién estamos trabajando, que crean en nosotros, que nos acepten, que nos reconozcan, que seamos una organización que tiene legitimidad dentro de la comunidad en la que estamos, de nuestra causa, de nuestros destinatarios y bueno, de todos los que están alrededor de nosotros. Con pues estos sostenes, digamos, la identificación de estos grupos, la forma como me vinculo, la rendición de cuentas, la reputación de la organización y la colaboración con otros. Hasta aquí vamos entonces en dos pilares, el pilar de la sostenibilidad conceptual y metodológica y el pilar de la sostenibilidad social y política. Pasamos al tercero, ¿cómo lo hacemos? Y esta es la sostenibilidad institucional. ¿Qué quiere decir eso? Les comentaba que es la estructura de los colaboradores, pero también mis órganos de gobierno como organización. Y entonces, bueno, pues les comparto que en la encuesta encontramos que las formas de trabajo cambiaron por teletrabajo, obviamente por la pandemia, pero también cambió la dinámica de trabajo y en la mayor parte de los colaboradores incrementó el compromiso, la innovación, la responsabilidad, la resiliencia, contrario a lo que hubiéramos pensado a lo mejor en algún tiempo. Si estamos en casa, los colaboradores, no nos estamos pues haciendo como, haciendo guaje, como decimos, ¿no? Sino estamos realmente en nuestro trabajo y la efectividad del trabajo en casa ha resultado igual, no se ha disminuido, ¿no? Por otra parte, se ha modificado en los recursos humanos
casi en todas ellas, en el 60% se ha mantenido igual, y las aportaciones del Consejo han disminuido un poco en temas de decisiones estratégicas, están al 50%. Hay orientación a problemas puntuales, hay aportación de recursos económicos y acercamiento de actores clave, pero tenemos una disminución en esta aportación de los consejos directivos, probablemente por la dificultad del teletrabajo, en fin, eso es lo que observamos, pues. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que articular el trabajo del consejo directivo y el equipo operativo, incrementando, en primer lugar, el involucramiento y el compromiso de los consejeros, pero también escuchando y conociendo tanto lo que los consejeros ven como lo que ven los miembros del equipo operativo y los voluntarios. Construir relaciones más cercanas y más horizontales, fortalecer la cultura organizacional de nuestra organización, pensar también en los colaboradores y en los voluntarios, en lo que significa colaborar con nuestra institución y lo que llamamos el salario emocional. O sea, no basta el salario económico. Quienes estamos en este sector estamos trabajando para lograr los resultados, para la construcción del bien público, y tenemos que ser parte también de esos logros, sentir que mi trabajo colaboró a estos resultados. Identificar estos aspectos esenciales de la organización y cuáles son flexibles, y también abrir los espacios de creatividad y promover y proporcionar programas de bienestar integral para los colaboradores. Esto ya es ley, sobre todo pues a partir de este año ya se implementó que la organización realmente apoye el teletrabajo de sus colaboradores. Y para eso hay que establecer también los protocolos claros, que nos quede a todos muy, muy claro las horas de trabajo, las responsabilidades, las horas de reunirnos, etcétera. Pero no basta solamente la parte de los órganos de gobierno y de las personas. También necesitamos tener la tecnología necesaria. Entonces hay que hacer un diagnóstico de estas necesidades, planear la tecnología, cuáles son las herramientas que necesitamos, cuáles son los softwares y cuál es la capacitación que necesito darle a las personas de mi organización, porque van a cambiar la forma de trabajo a través de estas tecnologías nuevas. No es fácil, entonces necesitamos hacer todo un modelo de cambio en la organización para poder implementar estas nuevas tecnologías, y tenemos también que tener claro los costos. No solamente es lo que me cueste el software, a lo mejor lo puedo conseguir donado a través de OSC Digital o de alguna otra, digamos, recurso que tenga la organización. También hay que implementarlo, hay que saber que va a haber errores, hay que saber que nos tenemos que adaptar y hay que saber que tenemos que tener un servicio técnico también para mantener al día todo esto, ¿no? Analizar estas limitaciones y el alcance que tienen las herramientas gratuitas. Si elegimos un software libre, entonces, bueno, ¿cuáles son los costos que va a tener? A lo mejor si se está cayendo todo el tiempo el sistema, pues más vale que invirtamos un poco para que no tengamos esto. Hay que analizarlo y desde luego perder el miedo a la tecnología, ¿no? Otra forma de donación y de recursos son los voluntarios. Entonces, hay que revisar porque nuestros voluntarios ya no son presenciales ahorita. Entonces, hay que volver a evaluar esos programas de voluntariado, adaptarnos, ver todo lo que es el voluntariado virtual y cómo lo podemos ir implementando para contar con ese apoyo de otras personas. Explorar pues también el voluntariado por competencias, qué habilidades tengo en mis voluntarios que podemos incorporar para que logremos juntos los resultados, y desde luego los voluntarios también se incorporan a la rendición de cuentas. Entonces, el cómo tiene que ver completamente con la gestión institucional de mi organización, con las estructuras de gobierno, con las estructuras organizacionales, con los procesos, los procedimientos, lo contable, lo jurídico, el proceso administrativo, como ustedes saben, planeación, integración, dirección y control,
el poder obtener los recursos tecnológicos, los recursos materiales y tener todo un esquema de recursos humanos donde haya puestos y funciones claros, donde haya evaluación del desempeño, donde haya una remuneración adecuada, etcétera, todos los procesos de recursos humanos. Y llegaríamos entonces al último de los pilares, que es el pilar de la sostenibilidad financiera y que es el que ponemos casi siempre el mayor interés, pero una vez que tenemos los otros tres sólidos, es un poco como el Evangelio, ¿no? El Evangelio que nos dice que si buscamos el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, tomando un poco esta enseñanza, en realidad, si construimos una sostenibilidad conceptual, social y política e institucional, es mucho más fácil que los recursos financieros lleguen a nosotros porque habremos convencido de lo que estamos haciendo, de cómo estamos cambiando ese entorno, de cómo estamos llevando una mejor condición de vida para nuestros destinatarios, que lo hacemos bien, que nos estamos vinculando con los otros grupos. Entonces, por supuesto que nos van a apoyar con recursos de una manera mucho más fácil, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer una planeación financiera. Es decir, pensar en construir un patrimonio, así como el ahorro, el cochinito que tenemos en nuestra casa y que le enseñamos a nuestros hijos a ahorrar, así también ir ahorrando una parte para construir ese patrimonio o para incrementarlo cuando ya lo tenemos, ¿no? Tenemos que tener un presupuesto claro, tanto de ingresos como de egresos, es decir, de dónde va a entrar el dinero y cómo lo voy a ejercer, ¿no? Tenemos que hacer un análisis del costo-beneficio de lo que hacemos y tenemos que hacer una proyección financiera. Tenemos que planear el desarrollo institucional. No se trata de traer un voluntario que pida dinero. Tenemos que pensar en el desarrollo institucional de manera integral. Tener una estrategia que me permita la diversificación de ingresos y entonces hacer una planeación estratégica también de la procuración de recursos. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los programas? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Cuánto me va a costar? Porque la procuración de recursos tiene un costo también, ¿no? ¿Cómo lo voy a comunicar? Y luego ya directamente, ¿cómo me estoy vinculando con los donantes de hoy? ¿Dónde están otros donantes afuera? ¿Cómo voy a rendirles cuentas? ¿Cómo voy a hacer que estos donantes estén fieles a mi institución y se incrementen? En fin, ¿qué otros mecanismos hay también? No sé, el crowdfunding, ¿qué otros mecanismos puedo encontrar? Y desde luego, hacer una planeación de las alianzas. No es nada más, ay, oye, vamos a hacer esto, ay, sí. Se trata de pensar cuáles son las organizaciones o las empresas o las fundaciones donantes o los líderes que en un momento dado necesito atraer a mi organización, dónde está, por qué se va a interesar y cómo vamos a hacer esta colaboración que sea transparente. Y tenemos desde luego que tener estrategias de evaluación de nuestro plan de negocios, incluida la planeación financiera. Y hablamos aquí de la movilización de recursos, que es diferente de la procuración de recursos. Es decir, la movilización es ver cuáles recursos están ahí y que tienen que ver con las voluntades, con el talento, con el tiempo, con los recursos, con los conocimientos, con la experiencia y también con el dinero, por supuesto. Y cómo todos estos recursos los puedo articular y crear una comunidad que sea la que esté ligada al cambio social de mi organización. Y para movilizar esos recursos, pues tengo que saber cuáles son y dónde están, empezar con los propios, con los de los colaboradores, que son los primeros que tienen un recurso de talento, de compromiso, etcétera, ¿no? Conocer todos en la organización cuáles son los alcances y las necesidades de nuestra institución para poder alinear estos intereses y ofertas con los donantes y también conocer al donante. O sea, no es nada más voy a la empresa más exitosa para que me dé dinero, sino ver, bueno, ¿a qué empresa le sirve lo que yo estoy haciendo?
Y entonces, ¿en qué se interesa esta empresa o esta fundación o este donante, este vecino? ¿Por qué no, no? Y tener desde luego las estrategias de evaluación de ese plan de negocios. El último de los pilares, la sostenibilidad financiera. ¿Con qué? Les decía, la planeación, la proyección, construir un patrimonio, tener estrategias para la movilización de recursos y tener muy sólida mi planeación de la procuración de recursos. Estos son los 4 pilares. Mira la cámara. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? Conclusiones. En esta encuesta que les estoy platicando, encontramos que en el futuro las organizaciones estaban mirando que iban a haber modificaciones y esto nos llamó mucho la atención porque la mayoría de ellas puso que iba a tener una modificación o total o en la mayor parte de sus programas y proyectos o de sus mecanismos de sostenibilidad. Luego dijeron también que tendrían algunas modificaciones en proyectos, en los servicios, en el modelo de intervención, en el modelo de atención. Y que tendrían pocas o nulas modificaciones en el personal y en los destinatarios. Este fue el resultado de esa encuesta. Para lograr la sostenibilidad, entonces, hay que ver qué hacemos, definir la problemática y la forma como vamos a intervenir, qué vamos a alcanzar y cuál es el valor agregado. Identificar y vincularnos con los grupos de relación con una intencionalidad clara, sobre todo en las alianzas y en cómo nos fortalecemos unos a otros. La articulación interna y el desarrollo de capacidades de nuestros consejeros, de nuestros voluntarios y de nuestros colaboradores. Y finalmente, las estrategias integrales para diversificar nuestros ingresos y poder construir pues este piso que es el patrimonio y movilizar recursos, aprovecharlos todos ellos, ¿no? Les decía que estamos fortaleciendo esta encuesta, midiendo cómo estamos a un año de la pandemia. Y pues aquí les dejo el enlace, los invito a que nos respondan esta encuesta para que podamos comparar si ha habido cambios y cómo podemos desde CEMEFI, desde CONFE, desde todas las alianzas, pues ayudarles a fortalecer a su organización. Entonces, esta es la encuesta. Si la pueden contestar, por favor. Y por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención y pues la invitación que me hicieron. Muchas gracias, Lulú. Muchas gracias. Súper interesante todo lo que estás señalando. Yo hice varias notas, pero quisiera permitir que algunas de las personas que están ahorita aquí presentes, pues pregunten algunas, comenten algo. Veo que Idalia tiene la mano levantada, entonces adelante, Idalia. Gracias, Gaby. Yo quería agradecerle a Lourdes. Esta es una presentación maravillosa porque de verdad todos deberíamos de trabajar de una manera tan esquematizada y tan analizada punto por punto. Yo creo que todos, como dices, nos enfocamos a que no tenemos el dinero todos los días y nos falta siempre el recurso y eso es lo que nos tiene siempre agobiados, ¿no? Que no tenemos para la nómina, que no tenemos para los gastos, que no tenemos el dinero en las instituciones, pero en realidad lo que deberíamos de preocuparnos es por tener una organización así de estructurada, con todas las visiones, porque eso es lo que nos permite incluso aprovechar, pues, aprovechar las ventajas que se nos llegan a presentar o las oportunidades que llegamos a tener en algún momento, o tú no sabes con qué alianza te puedes fortalecer más, o igual y tú estás picando alianzas por todos lados y resulta que en realidad, pues para lo que tú haces y la misión que tú tienes y el objetivo, pues con dos, y si te enfocaras nada más a atender las dos que realmente te van a beneficiar, no perderías tanto tiempo en buscar por todos lados. Yo déjame te digo que
el año pasado, junto con los de Iluminemos de Azul, nos sumamos a una carrera virtual y al principio, la primera semana nos enfocamos a llenar las redes de información y Twitter y por todos lados, y luego vimos que en realidad para lo que nosotros hacemos, las personas que realmente iban a entender la necesidad que teníamos en ese momento para la campaña virtual, pues era la gente que tenía lo mismo que nosotros. Nosotros somos un centro de equinoterapia y lo que nosotros cuidamos son caballos. Entonces, en lugar de picar por todos lados, pues nos enfocamos en realidad a los grupos de caballos, a los centros ecuestres, a los hípicos, a los lienzos charros, a las cosas así. Y fue maravilloso la respuesta que tuvimos con este tipo de personas porque tenían mucho más empatía hacia lo que nosotros hacíamos y que ellos sabían mucho mejor o entendían mejor que nadie que pues que cuidar a los caballos mientras el centro estuviera cerrado iba a ser una tarea muy difícil, y no sabes lo maravilloso que fue que gente nos donó su trabajo, gente que nos donó pacas para la comida de los caballos, gente que nos envió costales del alimento que nosotros tenemos. O sea, de verdad la respuesta fue maravillosa. Entonces, quizás si fuéramos un poquito más estructurados, y tuviéramos mucho más esta planeación como tú la estás planteando, pues podríamos tener hasta mejores resultados, ¿no? Te agradezco muchísimo, la verdad es que sí fue maravilloso, y si puedes volver a poner tu última presentación con tus datos, estaría maravilloso porque no alcancé a copiarlos. Sí, claro. Igual nosotros les compartimos los datos de Lulú, Idalia, digo, independientemente de que la ponga Lulú, por supuesto. Ok, ya, listo, ahí está. Gracias. Pero bueno, también la presentación pues la pueden tener y desde luego estoy a sus órdenes ahí en el CEMEFI. Cualquier duda o que me cuenten, o sea, de verdad esta anécdota es maravillosa porque es exactamente el aterrizaje de lo que les estoy poniendo aquí, ¿no? La experiencia que tuvieron ustedes con lo de los caballos es increíble. Bueno, voy a quitarla para que nos podamos seguir viendo la cara. Sí, muchísimas gracias, Lourdes. De verdad me cayó el 20, como no tienes una idea. Yo quisiera poder tener tiempo y suficiente personal y gente que nos apoye a hacer toda estructura. Sería maravilloso tener incluso alguien que nos asesorara si la estamos armando bien o mal. Alguna vez trabajamos en Comunidad Down con una fundación, ahorita se me fue el nombre, quizá Regina se acuerde, que nos estructuró, que nos armó pues los cuatro pilares para la fundación, nos fue dando asesorías durante 6 meses. La verdad es que eso fue maravilloso y yo quisiera que todas las instituciones pudiéramos tener ese tipo de apoyos, ¿no? Bien, gracias, Idalia. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la voz, sino para comentar un par de cosas más? Bueno, ok. A mí algo que me llamó la atención, Lulú, es el concepto de salario emocional. Nunca lo había escuchado y me pareció un concepto interesante. ¿Cómo lo interpretan ustedes desde el CEMEFI, salario emocional? Pues un poco así como lo habíamos puesto en la lámina, ¿no? O sea, creo que pues cuando nosotros nos aproximamos a nuestro desarrollo profesional, a qué es lo que vamos a dedicarnos en la vida, pues hay algunas personas, no sé, que simplemente por inercia siguen lo que hacen los papás o se meten al negocio, la misma profesión, ¿no? Hay otros que, pues, que tienen que seguir los pasos del abuelito. Hay otros que sí piensan más, ¿cuál es la materia que más me gustaba en la escuela? Ah, pues la biología. Bueno, entonces por ahí, ¿no? Pero ya que estás trabajando, ¿qué es lo que realmente te mueve, no? O sea, si tú estás en una empresa, no sé, que fabrica software, pues tienes que ser una persona amante de la tecnología. Si la tecnología no te gusta, te parece fría, te parece que te aleja de las personas, pues vas a ser terriblemente infeliz si trabajas ahí, ¿no? Entonces, creo que el que podamos aprovechar casi todas las personas, bueno,
más bien todas las personas que optamos por trabajar en el sector no lucrativo, estamos mirando más allá de un beneficio económico, de un desarrollo de conocimientos. Queremos contribuir a cambiar las condiciones de vida de otras personas, pues por distintas razones, ¿no? A lo mejor porque hemos sufrido algo de pequeños o tenemos, no sé, amigos o familiares que tienen algún tipo de padecimiento, porque somos sensibles, porque nos gusta la naturaleza, no sé, esto que nos permite contribuir a que nuestro mundo sea mejor. Y entonces, cuando entramos a trabajar a una organización, por lo general tenemos esa ilusión. ¿Cómo voy a poner mi granito de arena para ayudar a las personas con discapacidad motriz o intelectual o auditiva, ¿no? Lo que sea? Y si yo tengo un trabajo donde tengo que mecanografiar hojitas y archivar cosas y llevar agendas, pues no estoy viendo que estoy contribuyendo a la construcción de mejores condiciones, de oportunidades para las personas con discapacidad. Entonces, da lo mismo si hago ese trabajo en cualquier empresa, de todos modos no tengo esa retribución a mi interés personal, a mi corazón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en nuestras organizaciones es importante que aprovechemos ese entusiasmo de la gente que se acerca con nosotros para que en todos los puestos la persona puede ver cómo su trabajo contribuye a este resultado de la organización y sea parte de su logro y pueda decir con mucho orgullo, yo soy CONFE, yo soy CEMEFI, yo soy Iluminemos de Azul, ¿no? Y así decir, es que logramos esto, ¿no? O sea, que sea también mi triunfo, es mi familia, es mi espacio. Yo estoy dedicando, pues, la mayor parte de mi vida, porque son 8 horas de trabajo diario, para contribuir a esa causa y necesito tener esa satisfacción también. Entonces, en el momento que pensamos en las funciones de los puestos, tenemos que vincularlo a los resultados y sobre todo a la causa social. Y eso es el salario emocional. Eso es lo que lleva a muchas personas a decir, no importa que en tal empresa me paguen, no sé, 20% más, porque si trabajo en esta organización, tengo todo ese amor, toda esa satisfacción, toda esa sensación de que estoy haciendo algo por el mundo, por mi vida, por mi familia, por los que quiero. Un poco va por ahí, el que podamos incorporar este espíritu en todos nuestros consejeros, en todos nuestros colaboradores, en todos nuestros voluntarios, en los vecinos, o sea, que vayamos contagiando esto, ¿no? Ok, muchas gracias, Lulu.